Bien, el tema que vamos a ver es relatividad especial o restringida. Antes de dedicarnos de lleno a este punto, vamos a ver qué son los paradigmas. Como dice acá, es un conjunto de prácticas o teorías que definen una disciplina científica. Podríamos decir que es un conjunto de leyes que explica ciertos fenómenos. Por ejemplo, las leyes de gravitación de Newton pueden explicar la trayectoria de los planetas. El primero que dice acá, que siguen siendo aún puestas en la prueba, por ejemplo, el primero que puso a prueba las leyes de Newton fue Halley, su amigo Halley, prediciendo la llegada de un cometa, que luego más tarde se le puso en honor a él, el cometa Halley. Él, o sea, a través de las leyes, Halley, a través de las leyes de Newton, lo que pudo predecir qué día y en qué año iba a llegar el cometa. Y no solo eso, sino en qué parte del cielo se iba a observar la llegada del cometa. Y qué tipo de trayectoria se iba a observar. Y efectivamente, en la fecha que dijo Halley, apareció el cometa. Hizo todo lo que Halley predijo. Y todo eso por las leyes de Newton. O sea, el paradigma, que es el conjunto de leyes. Bien. Estas se ponen a prueba, aún se ponen a prueba, por ejemplo, cuando son las misiones a Marte, que mandan robots, o futuras misiones que otra vez el hombre va a llegar a la Luna. Están trabajando con las leyes de Newton. A veces los paradigmas pueden cambiar, ese conjunto de leyes puede cambiar y se las pueden reemplazar por otras. Pero, como dice acá, son cambios drásticos en la ciencia. Fíjense, en el siglo XIX hubo muchos cambios en el paradigma. Por ejemplo, en el año 1900, Lord Kelvin, un destacado científico, dijo que ya no había nada por descubrir y lo único que había que hacer eran mediciones más detalladas, más precisas. Pero, por ese año, en el año 1900, Planck va a proponer explicar el espectro de emisión de un cuerpo negro, que esto lo vamos a ver más tarde, a través de una ley que no estaba en el paradigma de su momento. O sea, las leyes de la electrodinámica no podían explicar la emisión de cuerpo negro. Por lo tanto, Planck va a trabajar fuera del paradigma y va a indicar que la energía, en vez de ser continua, como lo dice la ley del electromagnetismo, sino que van a viajar en forma de cuantos, que la energía va a estar cuantizada. Bien, no es continua, sino que viaja en paquetes. Ahí hay un problema en el paradigma. El paradigma, ese conjunto de leyes, no puede explicar este fenómeno. Y la única explicación es explicarlo con otras leyes que no están dentro del paradigma. Bien, entonces este paradigma del electromagnetismo va a caer para poder explicar otros fenómenos que no puede explicar. Pero ojo, el paradigma nuevo tiene que explicar los otros fenómenos que explicaba el paradigma viejo. ¿Tá? Y este paradigma que va a empezar Planck es reafirmado por Einstein para explicar el efecto fotoeléctrico. Otro problema que las leyes del electromagnetismo no podían explicar. O sea, este paradigma, el paradigma del electromagnetismo, no podía explicar estos fenómenos, pero sí esas nuevas leyes. Entonces hay que cambiar el paradigma de las leyes clásicas de electromagnetismo, hay que cambiar por otras que van a formar lo que es la física cuántica.
Este tema también, efecto fotovoltaico, también lo vamos a ver más adelante. Las leyes de Newton no podían explicar, por ejemplo, el periodo del planeta Mercurio. Pero sí, más tarde, las leyes de relatividad especial y principalmente las leyes de relatividad general van a poder explicar eso. O sea, hubo que cambiar el paradigma para poder explicar las leyes de Newton. ¿Y eso qué significa? ¿Que se descartan las leyes de Newton? No, porque se siguen aplicando para mandar satélites a distintos planetas, Júpiter, Saturno, Mercurio. La cuestión que para otros fenómenos, como el periodo de Mercurio, se tiene que explicar con la teoría relatividad general. Nosotros vamos a ver la teoría de relatividad especial. La especial está más relacionada con lo que es la cinemática. Entonces, paradigma es un conjunto de leyes que explican ciertos fenómenos y siempre están puestas en práctica. Ese paradigma entra en crisis cuando hay un montón de fenómenos que no puede explicar el paradigma, por lo cual se va a cambiar de paradigma. Pero ese nuevo paradigma va a tener que explicar las cosas que no explicó el anterior, más las que aplicaba el anterior. ¿Bien? Para eso vamos a trabajar primero, como la relatividad especial trabaja con la cinemática. Vamos a hacer un repaso de cinemática. La cinemática es un vocablo que deriva del griego, que significa kinema, que significa movimiento. Bien. Ahora, ¿qué es la cinemática? La cinemática describe los movimientos independientes de las causas que lo provocan. ¿Qué es el movimiento? Podemos decir que el movimiento se da cuando un cuerpo cambia de posición. El reposo, por lo contrario, no cambia de posición. Entonces, nuestro primer cuestionario va a decir lo siguiente: indicar cuáles de los siguientes cuerpos están a su juicio en reposo y cuál es en movimiento. Un pájaro en vuelo, un libro sobre la mesa, la luna, el sol, una lámpara en una habitación. Y ahí tenemos la respuesta. Un pájaro en vuelo, uno no tendría mucho problema de decir que se encuentra en movimiento. Un libro sobre la mesa en reposo. La luna en movimiento, podemos ver que en el transcurso del día cambia de posición. Pero acá tenemos un problema. Acá podemos decir que el sol, bueno, acá la lámpara en reposo, pero el sol podemos decir no, se encuentra en movimiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la definición nosotros sabemos que algo se mueve si cambia de posición. Que el sol aparece por el este y después se oculta en el oeste, cambia de posición. Pero yo estudié que el sol se encuentra en reposo y la tierra es la que se mueve. Pero ahí tenemos un pequeño problema. ¿Pero cómo? ¿Está en movimiento o en reposo? Porque de acuerdo a la definición se mueve. Bien. ¿Por qué decimos que el sol se encuentra en reposo? Bueno, más tarde lo vamos a trabajar esto. O sea, más tarde, bueno, ahora en este punto que viene a continuación. ¿Qué dice? Cuando un objeto viaja, cuando usted viaja en un automóvil, considera los asientos de este en reposo o en movimiento. Y el que lo observa pasar, ¿qué opina con respecto a los asientos? Entonces, si una persona está en una parada, ve pasar el auto, diría que los asientos se mueven junto con el auto. O sea, que la persona que está en la parada ve que a medida que pasa el tiempo, los asientos junto con el auto cambian de posición. Pero para la persona que está dentro del auto, dirá los asientos están en reposo. Bueno, siempre y cuando estén fijos al suelo. Si están fijos al suelo, a decir sí, los asientos están en reposo. O sea, el asiento que se encuentra a la derecha no cambia de posición. Y los que están atrás tampoco cambian de posición. Siguen estando, a medida que pasa el tiempo, siguen estando atrás de la persona, del conductor. Entonces, podemos decir que los asientos se encuentran en reposo o en movimiento de acuerdo a quien los está observando. Bien.
O sea, quedaría así: quieto y en movimiento, de acuerdo a quien los observa. Con esto podemos introducir el tema de concepto de reposo y movimiento, que el movimiento es relativo, o sea, depende del observador, o mejor dicho, del sistema de referencias elegido. De acuerdo al sistema de referencia, uno puede decir algo está en reposo o en movimiento. Por el hecho que los asientos, está bien decir que están en reposo y también es correcto decir que están en movimiento. O sea que un objeto puede estar al mismo tiempo en reposo y movimiento, pero para no tener problemas hay que definir el sistema de referencia y de acuerdo al sistema de referencia recién ahí decir que si están en reposo o movimiento. Entonces, como algo va de la respuesta depende del sistema de referencia, se dice que por tanto el movimiento es relativo al sistema de referencia elegido. Las trayectorias, ¿serán relativas? Bueno, vamos a ver, ¿qué es una trayectoria? Bueno, la trayectoria, como dice acá, de un cuerpo es la línea que recorre el cuerpo durante su movimiento. Por ejemplo, un avión acrobático, cuando saca ese humo, por el humo que vemos dibuja una trayectoria en el cielo. Son los puntos por donde pasó. Dentro de las trayectorias, las más sencillas son las rectilíneas, las circulares, parabólicas y elípticas. Vamos a ver qué podemos decir de cada una de estas. Bien, pero antes el problema número 3 dice que, volviendo a la pregunta 1.2, resueltas anteriormente, indique en cada caso respecto a qué o a quién has considerado usted que están en reposo o en movimiento. Por ejemplo, un pájaro en vuelo con respecto a qué. Puede ser con respecto a un árbol, una casa, puede ser la parada de colectivo que se encuentra en movimiento. Entonces, podemos decir respecto a un árbol. Un libro sobre la mesa, respecto a qué estaría en reposo o en movimiento. Podemos respecto a la misma mesa, estaría en reposo con respecto a la misma mesa. La luna estaría en movimiento. ¿Respecto a qué estaría en movimiento? Y respecto a la Tierra, nosotros estamos sobre la Tierra y vemos que la Luna va cambiando de posición. La lámpara de una habitación en reposo, podemos ser respecto a la esquina de la habitación. Bien. El Sol se encuentra en movimiento, pero también se encuentra en reposo. ¿Con respecto a qué se encuentra en movimiento? Con respecto a la Tierra, nosotros estamos en la Tierra y observamos que el Sol desde la Tierra va cambiando de posición. Pero ¿cuándo el Sol se encuentra en reposo? Se encontraría en reposo cuando se utiliza él mismo como sistema de referencia. Cuando uno es el sistema de referencia, entonces ese sistema está en reposo. Ejemplo, los asientos del auto están en reposo si se elige como sistema de referencia los asientos. Bien. Una persona, por ejemplo, si ponemos el auto, se utiliza como sistema de referencia, entonces el auto va a estar en reposo y la persona que está en la parada es la que se está moviendo. ¿Está? Claro, para el conductor, la persona que está en la parada cambia de posición, lo tendrá enfrente, estará al costado y luego más tarde estará detrás del auto. Entonces, para el sistema de referencia, el auto estaría en reposo y el que se mueve es el de la parada. Poco loco, pero bueno, hay que ajustarse a la definición de movimiento. ¿Cambia de posición de acuerdo al auto? Sí, bueno, entonces se mueve. ¿Está? Pero como dijimos, es relativo. Entonces, si se utiliza el Sol como sistema de referencia, el Sol estaría en reposo. Después, más tarde, vamos a ver por qué se va a trabajar como sistema de referencia el Sol y no se dejaría y no trabajaríamos con la Tierra. Bueno, con respecto a los otros puntos, tenemos lo siguiente, ¿no?
El tipo de trayectoria que realiza, por ejemplo, un cuerpo que se deja caer libremente es una trayectoria rectilínea. ¿Cuál es la trayectoria descrita por un cuerpo unido a un hilo que sostenemos en un extremo y lo hacemos dar vuelta? Una trayectoria circular. Y bueno, tenemos una trayectoria parabólica si lanzamos un cuerpo y una trayectoria elíptica, el caso de los planetas. Principalmente desde la Tierra en adelante, o sea, Tierra, Marte, Júpiter, van a ser trayectorias elípticas. El planeta Tierra sería entre circular y elíptica, ¿tá? Porque no tiene una elipse, pero no se notaría mucho. Bien, lo que sigue acá dice que es importante que, por ejemplo, la parte de elegir un sistema de referencia, y vamos a ver que las trayectorias, ¿está bien?, dependen también del sistema de referencia. O sea que no solo el movimiento es relativo, sino que también las trayectorias son relativas. Por ejemplo, en este caso vamos a ver una piedra que se suelta dentro de un camión. Este camión viaja a velocidad constante, en línea recta. Y para la persona que está dentro del camión, la piedra cae en línea recta. Bien. Pero la persona que está fuera del camión ve que la trayectoria de la piedra es una trayectoria oblicua. Es una trayectoria parabólica. Porque la piedra está compuesta por dos movimientos, de caída y de avance. Avanza junto con el camión y también tiene caída. Pero para el que está dentro del camión tan solo es de caída. Bien, entonces fíjense que son dos trayectorias totalmente diferentes. Y en este caso tenemos la Luna, la trayectoria de la Luna cuando el sistema de referencia es la Tierra. Y fíjense la Luna cómo cambia su trayectoria si utiliza el sistema de referencia el Sol. En este caso, fíjense que da como pequeños saltitos, quedaría dibujado un pétalo. Bien. Ahora, en el próximo video vamos a hablar de los sistemas de referencia de la astronomía, que es la geocéntrica, la Tierra como centro, donde los planetas giran alrededor del Sol. Era cuando nosotros decíamos que el Sol se mueve, si utilizamos el sistema de referencia del Sol, si utilizamos el sistema de referencia la Tierra, o el Sol, ahora vamos a ver todo esto que está acá. El otro sistema de referencia es el heliocéntrico, donde el Sol es el sistema de referencia, por lo cual está en reposo, y los planetas se mueven alrededor del Sol. Bien, ahora vamos a ver esto en el próximo video, estos dos ejemplos de estos dos modelos de geocéntrico y heliocéntrico.